Buenas a todos y todas. Comenzamos el tema 6, es el primero de los temas de la asignatura de Biología y Geología de cuarto de la ESO. Recordad que os comenté en la presentación que vamos a empezar por los temas de Biología, después veremos los de Geología y ya terminaríamos el curso con los temas de Ecología. Vale, lo que estoy mostrando en la pantalla ahora mismo es la portada que tenéis vosotros en vuestro libro de texto. Aparece el tema el título del tema, que sería la organización de los seres vivos. Un cuadrito arriba a la izquierda donde aparece un poco cuáles van a ser los contenidos que vamos a aprender, y después, bueno, lo que nos llama la atención de la fotografía es que es un microscopio bastante importante. No es un microscopio óptico como los que hay en el laboratorio, sino que es un microscopio electrónico. Este tipo de microscopios, aparte de ser más caros y más grandes, nos permiten también poder visualizar la célula a mayor detalle. Vale, ahora vamos a quitar esta imagen y va a aparecer tanto una pequeña cámara web donde salgo yo y también el esquema de inicio del tema. ¿Vale? Aquí estamos. Bien, si recordáis, ya os comenté en la presentación que a lo largo de los temas, siempre que empecemos un tema, vamos a empezar ese tema con un pequeño esquema en el que yo lo que intento mostraros es básicamente qué es lo que vamos a tratar en ese tema, ¿vale? En este esquema vamos a tener 5 grandes puntos. El primero de los puntos, que es el que vamos a estudiar hoy, es el de la teoría celular. Bueno, pues vamos a contar un poco cuáles son esos principios de la teoría celular y cómo hemos llegado hasta ese apartado. En el segundo de los puntos, pues lo que vamos a ver es, aquí lo estoy marcando, los tipos de células que podemos encontrar a grandes rasgos: célula procariota y célula eucariota. Veremos la diferencia entre un tipo de célula y el otro. Y después ya pasaríamos al tercer apartado, en el que nos vamos a entrar en la célula eucariota, porque es la que vamos a estudiar, ¿vale? Y entonces pues vamos a recordar aquello que ya hemos visto en cursos anteriores, en tercero de la ESO, por ejemplo, pues cuáles son los orgánulos de la célula. Sí que es verdad que vamos a estudiar un poquito más la función de cada uno de los orgánulos. También vamos a ver el ciclo celular. Todas las células tienen un inicio, tienen un final. Vamos a ver cuáles son esas fases del ciclo. Y de las fases del ciclo nos vamos a quedar sobre todo con la fase en la que la célula se divide. Por eso, como veis aquí, vamos a tratar los cromosomas, porque es esa estructura donde se encuentra ese material genético, y derivado de eso, los dos últimos apartados del tema, que serían la mitosis, donde explicaremos qué es la mitosis y cuáles son las fases de la mitosis, y después, por último, la meiosis, donde pues igualmente explicaremos qué es la meiosis, cuáles son sus fases y qué diferencias vamos a encontrar entre la mitosis y la meiosis. Bueno, pues nos iríamos ahora ya al libro de texto. Vamos a comenzar y vamos viendo. Bien, bueno, va a ser necesario, para que pudiera salir la página en general, claro, no tenemos un gran detalle de la misma, con lo cual va a ser necesario que además de ver el vídeo tengáis el libro delante, porque si no es probable que, dependiendo del tamaño de la pantalla, pues no podáis leer el texto que aparece, ¿vale? Pero bueno, la función del mismo es un poco situarnos y ver pues qué es lo que quiero ir resaltando yo en cada momento. Bien, bueno, pues el primer apartado es el de la teoría celular, como os he comentado en el esquema, y entonces en este apartado lo primero que hace es un poco una introducción histórica. Lógicamente la célula no se puede estudiar ni descubrir hasta que no se hace visible, y el problema que tiene la célula es que es de un tamaño muy pequeño y además básicamente todas las células van a ser transparentes, con lo cual esto hace muy difícil que se pueda observar. Esto significa que hasta que la tecnología no avanza lo suficiente como para poder idear un sistema de lentes que nos permitan ampliar mucho la imagen y con una cierta calidad, la célula no se descubre, y hasta que no se descubre, lógicamente no se puede estudiar. De ahí que tengamos aquí esta línea temporal que os estoy marcando con el puntero del ratón, ¿vale? En el que vemos que las primeras marcas temporales aparecen en el siglo XVII, 1665, y un poquito después, 1674, con Robert Hooke y con Anton van Leeuwenhoek, ¿vale? Estas dos personas son las consideradas primeras personas que fabrican un microscopio muy rudimentario y que permite observar las células, aunque de una manera muy precaria, ¿vale? Pero bueno, en principio ya permite esa observación. En uno de los casos
no recuerdo ahora si era Hooke o era Leeuwenhoek. Uno de ellos era un tratante de telas que se construyó esta especie de microscopio para poder observar la calidad del tejido, ¿vale?, a un nivel mucho mayor de lo que permitían las lupas, ¿vale? Si os fijáis en el microscopio que aparece a la izquierda, se ve cómo tenemos el cuerpo principal del microscopio y este aparatejo que hay aquí a la derecha, que básicamente es como una especie de vela con una lente para iluminar, ¿vale? Lógicamente no teníamos electricidad en aquella época y entonces era mucho más rudimentario. Pero bueno, esto ya nos permite observar la célula, ¿vale? De hecho, la palabra célula viene de la palabra celda, porque una de las primeras observaciones que se vieron en el microscopio, que es este circulito que veis aquí, fue una lámina de corcho. Y cuando Robert Hooke observó esa lámina de corcho al microscopio, lo que vio fueron pues un montón como de pequeños hexágonos que encajaban unos con otros, muy parecidos a lo que sería el panal de una abeja. A él esos hexágonos le recordaron a las celdas o celdillas de los panales de abejas, y de la palabra celda vendría lo que hoy conocemos como célula, ¿vale? Hay que remontarse hasta 1831, ¿vale?, con Robert Brown, que sería este señor, este individuo que tenemos aquí, cuya aportación principal fue el descubrimiento del núcleo celular, ¿vale? Y entonces la denominación de ese orgánulo como núcleo. De ahí saltamos un poco más a 1838 y 39, donde tenemos aquí tanto a Purkinje y a Schleiden y Schwann. Purkinje, de hecho hay un grupo de células que se llaman células de Purkinje, estudió unas células semejantes o parecidas a las neuronas, y después Schleiden y Schwann, que son los dos científicos a los que se les otorga la teoría celular, ¿vale? Fueron los primeros en enunciar la teoría celular. Esa teoría celular que vamos a ver ahora, que tiene 3 principios o axiomas, el tercero de los cuales fue finalmente aportado por Rudolf Virchow, ¿vale?, un científico ruso, si no recuerdo mal, que fue el que nos aportó el último, ¿vale? Bueno, pues con esta breve introducción histórica nos vamos a ver qué es lo que nos dice la teoría celular y cómo se resumen, ¿no?, en qué punto se resume. El primer punto lo que nos indica es que la célula es la unidad estructural de los seres vivos. Esto lo que quiere decir es que todos los seres vivos van a estar formados por células, bien por una célula o bien por más de una célula. A los organismos formados por una célula, como sabéis, los llamamos unicelulares. A los organismos formados por 2 o más células se les va a conocer como pluricelulares, pero siempre como mínimo una célula, ¿vale? Entonces ese sería el primer principio. La célula es la unidad estructural. En el segundo principio lo que nos indica es que la célula es la unidad fisiológica, y eso lo que nos está indicando es que una célula tiene que ser capaz de hacer las 3 funciones vitales, que van a ser la nutrición, la relación y la reproducción. Es decir, una célula tiene que tener la maquinaria necesaria para poder incorporar alimentos, ¿vale?, y eliminar sustancias de desecho, eso sería la nutrición. Tiene que ser capaz de poder recibir estímulos y reaccionar mediante respuestas, esa sería la función de relación, y una célula tiene que ser capaz igualmente de poder dar lugar a más células, y esa sería la función de reproducción. El último principio de la teoría celular lo que nos indicaría es que eso fue lo que aportó Rudolf Virchow, él lo dijo en latín, omni cellula e cellula, o lo que quiere decir que toda célula procede de otra célula, ¿vale? Es decir, una célula no surge por generación espontánea, sino que siempre ha sido creada a través de una célula anterior a ella, ¿vale? Bien, a continuación nos iríamos al apartado de partes de una célula. Básicamente, aunque las células pueden ser muy diferentes unas de otras, sí que van a compartir una organización básica común, ¿vale? Y entonces todas las células van a tener una membrana plasmática, van a tener un citoplasma y van a tener un material genético. Fijaos que no digo van a tener un núcleo, ¿vale?, porque ya eso no sería verdad, pero sí que todas las células van a tener un material genético. En cuanto a la membrana plasmática, bueno, pues va a ser esa estructura que lo que hace es delimitar la forma de la célula, separa lo de fuera de lo de dentro y bueno, y cumple múltiples funciones. No solamente impide que el contenido celular salga al exterior,
sino que también es una especie de frontera que regula el paso de sustancias, las sustancias que pueden ir de dentro de la célula hacia afuera o las que pueden ir de fuera hacia adentro, ¿vale? Además de otras muchas funciones. En cuanto al citoplasma, aquí vamos a diferenciar entre citoplasma y citosol. Citoplasma es el espacio comprendido entre la membrana y el núcleo en el caso de haberlo, ¿vale? Es decir, el citoplasma sería el hueco, el espacio que hay por dentro de la membrana. En cambio, el citosol sería el líquido que baña ese espacio. Con lo cual, un citoplasma está ocupado por un líquido que es el citosol. Ese citosol, ese líquido, va a estar hecho básicamente de agua y después de una serie de sustancias disueltas. ¿De acuerdo? En ese citoplasma con ese citosol vamos a encontrar diferentes orgánulos celulares. Aquí nos habla de los ribosomas, pero hay otros muchos que veremos dentro de un par de páginas. Y la función de estos orgánulos pues va a ser realizar todas las funciones que necesita la célula. ¿Por qué nos nombra aquí el ribosoma únicamente? Porque el ribosoma es el orgánulo que tienen en común todas las células. Es decir, hay células que tienen más orgánulos aparte del ribosoma, pero como mínimo todas las células tendrán ribosoma. Y hay algunas que solo tienen el ribosoma como orgánulo, no tienen ninguno más. Y por último, el material genético, lo que os comento, no habla de núcleo, ¿vale? Pero porque hay células que no tienen núcleo, de hecho son las procariotas que vamos a ver ahora, pero sí que todas las células tienen el material genético. El material genético básicamente es esa molécula que contiene las instrucciones necesarias para que la célula pueda dar lugar a desarrollar sus funciones vitales y entre ellas la reproducción, ¿vale? Ese material genético será capaz en un momento determinado de multiplicarse, crear una copia de sí mismo y de dirigir la división celular para que haya un reparto de ese material, ¿vale? Como material genético pues tenemos hay varios tipos, pero bueno, el más conocido es el ADN o ácido desoxirribonucleico, que en próximos temas también desglosaremos cómo es esa molécula y de qué está formada. Vale, con esto tendríamos el primer apartado de teoría celular visto. Si os habéis dado cuenta, es una breve introducción histórica, los principios de la teoría celular, que ya os digo que es una pregunta típica de examen, ¿vale? Bien que salga en la parte de tipo test o bien que salga en la parte de desarrollo, pero esos tres principios hay que sabérselos, ¿vale? Y después, en cuanto a parte de la célula, esto es lo mínimo que va a tener una célula: membrana, citoplasma con citosol y ribosomas, y después un material genético. Bien, pasaríamos al apartado 2, que también era el segundo de los apartados del esquema. Y aquí lo que vamos a ver es, vamos a hacer una clasificación de los tipos de células, ¿vale? Y un poco la relación evolutiva entre unas y otras. Bien, aquí lo que vamos a ver, el primero es que clasificamos a las células en dos tipos: procariotas, que las tenemos aquí arriba, y eucariotas, que las tendríamos aquí abajo. Y entonces vamos a ver la diferencia entre unas y otras. Bueno, lo primero, la palabra procariota viene del prefijo pro o pre, que significa antes de, y cariota, que viene de carion, con Y, si no recuerdo mal, que significa núcleo. Es decir, las células procariotas son las que aparecieron antes de que existiera el núcleo. ¿Qué quiere decir eso? Estas células van a tener un material genético, pero ese material genético no está delimitado dentro de una membrana, sino que va a estar disperso por el citoplasma. Las células procariotas, por regla general, son muy pequeñas. Su tamaño oscila entre 1 micra y 10 micras. Este término que aparece aquí, que estoy señalando, es el de micrómetro, ¿vale? Para que os hagáis una idea, una micra es la milésima parte de un milímetro. Es decir, si cogemos una regla y vemos esa separación que es un milímetro, si lo separamos 1000 veces, ese milímetro, cada una de esas separaciones sería una micra, ¿vale? Con lo cual, pues una célula procariota mide entre 1 milésima de un milímetro y 1 centésima de un milímetro. Son las células de menor complejidad organizativa, es decir, son las más sencillas, ¿vale? De hecho, son las primeras que aparecieron en la Tierra, lo que no quiere decir que no tengan la maquinaria necesaria para poder llevar a cabo todas las funciones vitales. Si tuviéramos que poner a un procariota como ejemplo, pondríamos a las bacterias, ¿vale? El reino Monera
o reino bacteria son los procariotas por excelencia. ¿Cuáles son las partes típicas de una célula procariota? A ver, lo primero, hay muchos tipos de células procariotas. Aquí nos han idealizado un dibujo, ¿vale? En este caso, con esta forma, estaríamos viendo a lo que se conoce como un bacilo, ¿vale? Tienen esa forma ahí como un poquito alargada. Y además un bacilo al que le han dibujado flagelos. No todas las procariotas tienen flagelos. Pero bueno, vamos a comenzar. Empezamos, por ejemplo, por aquí, por ribosomas. Todas las procariotas tienen ribosomas. Los ribosomas son unos puntitos que veis por aquí, que son muy numerosos, y la función de los ribosomas es fabricar proteínas. Pensad que la proteína es una de las biomoléculas más abundantes en una célula, ¿vale? Si cogiéramos una célula y la pudiéramos desecar, es decir, quitar el agua y pesarla, más de la mitad del peso de una célula normal son proteínas, porque las proteínas, digamos, son muy cosmopolitas y sirven, hay de muchos tipos y sirven para cumplir funciones muy diversas. Bueno, pues vamos a tener los ribosomas. Después también vamos a tener, y voy a invertir el orden, ¿vale? Porque voy a ir primero de membrana, pared y cápsula. Después todas las procariotas van a tener una membrana plasmática, ¿vale? Y esa membrana plasmática pues sirve para lo que hemos comentado antes, para separar lo de dentro de lo de fuera, para permitir el acceso de sustancias o también la expulsión de otras muchas. Una cosa que tienen todas las bacterias, todos los procariotas, es que por encima de esta membrana tienen una pared celular. La pared celular es una estructura que es como si fuera una capa encima de otra capa, es decir, de dentro hacia afuera tenemos primero la membrana, después tendríamos la pared celular, como característica mucho más gruesa, mucho más rígida, ¿vale? La membrana es bastante más flexible, la pared es mucho más rígida y, bueno, da forma a la célula, ¿vale? Le da esa rigidez para impedir que se pueda dañar. Y en algunos casos, ¿vale? Pero importante, no todas, pero sí que en algunos casos, además, tenemos una cápsula. La cápsula también es rígida, también es gruesa, su composición es diferente de la pared, permite a la bacteria protegerse frente a condiciones adversas, ¿vale? Y también adherirse, es decir, unirse a aquel organismo al que quieren parasitar, en el caso de que sean bacterias parásitas, también las hay de vida libre, pero sí que es verdad que la presencia de la cápsula es típica de bacterias que son patógenas, es decir, bacterias que van a provocar algún tipo de enfermedad, ¿vale? Más cosas. ¿Qué hay por dentro de esas capas, de todas las que pueda tener? El citoplasma, ya lo hemos comentado, es el líquido acuoso, ¿vale? En el que se encuentran flotando, bañando el resto de orgánulos. Flagelos, bueno, pues flagelos en el caso de que los haya. Puede ser un único flagelo en un extremo, pueden ser varios flagelos en un extremo, pueden ser flagelos en varios extremos, ¿vale? En una esquinita y en la otra, o podemos tener flagelos a todo alrededor de la bacteria, ¿vale? Y en función de cuántos flagelos haya y cómo estén situados, se les llama de una manera o de otra. La función del flagelo, en principio, pues es el desplazamiento, ¿vale? Después tenemos otros apéndices más cortitos y más numerosos que los flagelos, que van a ser los pili, ¿vale? Estos pili se encuentran alrededor de toda la bacteria, tienen funciones muy diversas, le pueden servir a la bacteria para poder fijarse, ¿vale? Para adherirse a determinadas superficies. También pueden servir como una especie de tubo de conexión. Hay veces que una bacteria se une a otra bacteria a través de esos pili, pueden intercambiar sustancias o incluso se han visto que se puede intercambiar información genética, es decir, es una especie de reproducción, no llega a ser una reproducción sexual, pero es un poco una reproducción parasexual, ¿vale? ¿Por qué decimos eso? Porque normalmente las bacterias se reproducen asexualmente y las hijas son copias de la bacteria madre, pero cuando hay este intercambio a través de los pili, puede que una bacteria reciba material genético procedente de otra bacteria. Y claro, ese material genético se incorpora y entonces ya cuando esa bacteria se divida o se multiplique, como lo queramos llamar, las células hijas ya no van a ser exactamente iguales, porque serán iguales a la madre, pero también incorporarán ese trocito de ADN que le había dado la otra bacteria. Entonces es un poco una reproducción parasexual. Y por último terminaremos con el nucleoide. El sufijo oide siempre suele significar como falso. Entonces un nucleoide es un falso núcleo, ¿vale? ¿Por qué decimos nucleoide? ¿Por qué no lo llamamos núcleo?
Bueno, pues aunque como podéis ver el cromosoma bacteriano, el ADN bacteriano está todo como aquí apelotonado, pero no está rodeado de una membrana. Entonces, al no tener esa membrana, lo llamamos nucleoide y no lo llamamos núcleo. ¿Vale? Con esto podríamos decir que hemos visto las partes más típicas de que puede tener una célula procariota y un poco la función más genérica. ¿Vale? Hay millones de especies de bacterias, con lo cual pues, no podemos pensar que todas van a ser como esta. ¿Vale? Después, en cuanto a la célula eucariota, la palabra eucariota viene de cariota, que es carion, que es núcleo, que ya hemos dicho, y de eu, que significa verdadero. Entonces, la célula eucariota es la que se dice que tiene un núcleo verdadero. Va a tener material genético, ese material genético va a estar dentro del citoplasma, pero va a estar aislado del resto de los orgánulos a través de una membrana, ¿vale? Y eso es a lo que vamos a llamar núcleo. El tamaño de las células eucariotas es bastante más grande, fijaos que nos habla aquí entre 10 y 100 micras, ¿vale? Esto es una media, hay células eucariotas mucho más grandes y también habrá algunas más pequeñas, pero bueno, nos da esas cifras un poco para que comparemos y que veamos que una célula eucariota es como mínimo 10 veces más grande que una bacteria, ¿vale? O una célula procariota. ¿Dónde vamos a encontrar células eucariotas? Pues en los otros 4 reinos, ¿vale? De los 5 reinos hemos quitado el reino monera, que sería el procariota, pues ahora nos quedaría el reino animal, el reino vegetal, el reino hongo y el reino protoctista. Estos 4 estarían formados por células eucariotas. En algunos casos siendo seres unicelulares o en otros casos siendo seres pluricelulares. ¿Cómo aparece la célula eucariota? Bueno, sabemos que la célula eucariota es temporalmente más moderna que la célula procariota, ¿vale? Con lo cual apareció después. La cuestión es, ¿cómo aparece esa célula eucariota? Teorías han habido muchas. La teoría más aceptada a día de hoy es la enunciada por Lynn Margulis, que es la que tenéis en el esquemita este de aquí abajo, que es la que se llama la teoría endosimbiótica o teoría endosimbionte. ¿Vale? Si vamos siguiendo los pasos, sería básicamente lo siguiente. Partimos de una célula procariota, ¿vale? Como la que hemos visto antes. Y entonces en un momento determinado, esta célula procariota lo que le sucede es que pierde la pared celular. Esto es un paso necesario. ¿Por qué? Porque ahora veréis, la pared celular, recordad que era rígida, ¿vale? Entonces dificulta el intercambio de sustancias. Bueno, pues en un momento dado de la historia de la Tierra, una célula procariota pierde su pared celular, ¿vale? Esta célula que pierde su pared celular, claro, se queda solo con la membrana, que es mucho más flexible, y entonces la repliega esta membrana. ¿Y qué es lo que sucede? Que otras células procariotas más pequeñas se introducen dentro de esa célula procariota original, ¿vale? Entre comillas, como si las comiera. Aquí habla de que las ingiere. La diferencia es que una vez que esta célula procariota original ingiere a estas pequeñitas, en lugar de descomponerlas y, digamos, utilizarlas como nutrientes, lo que sucede es que esta célula que entra de fuera, que la vamos a llamar hospedadora, se queda a vivir dentro y colabora, ¿vale? Entonces aquí, si os dais cuenta, diferencia entre dos tipos de células que vienen de fuera. Unas pintadas de color rojo, que las llama células procariotas aerobias, ¿vale? Es decir, que necesitan el oxígeno para vivir. Y después tenemos aquí otras que pinta de color verde y que dice que son células procariotas fotosintéticas. Bueno, pues aquí tendríamos los dos grandes tipos celulares. Se supone que si una de estas bacterias primitivas englobaba únicamente a estas células aerobias, dio lugar a las células eucariotas animales, ¿vale? Aquí lo que sucedió es que las células hospedadoras se quedaron a vivir dentro y establecieron una unión tan estrecha que cuando esta célula se dividía, a su vez también dividía las que estaban dentro, ¿vale? Y esas células hospedadoras aerobias, con el tiempo, es lo que hoy denominamos lo que hoy forman esos orgánulos que denominamos mitocondrias. Esa sería una explicación por la que cuando nosotros cogemos una célula eucariota, ¿vale? Imaginaos esta misma, si yo comparo el ADN del núcleo con el ADN de la mitocondria, no coinciden, ¿vale? Y entonces esta teoría explicaría esa no coincidencia, y es que, digamos que originariamente
la célula que penetró dentro de la otra, que fue ingerida por la otra, como eran células distintas, también tenía un ADN distinto. ¿Qué pasaba si una de estas bacterias primigenias no solo englobaba a las células pintadas de color rojo, a las aerobias, sino que también englobaba a las células pintadas de color verde, es decir, a las fotosintéticas? Porque entonces las rojas se transformaban en esas mitocondrias que hemos dicho y las verdes se transformarían en lo que hoy denominaríamos los cloroplastos, ¿vale? Con lo cual, ¿a quién daría lugar esta célula una vez evolucionada? Pues a las células eucariotas, pero en este caso células eucariotas vegetales, ¿vale? Bueno, con esto los dos primeros apartados del tema quedarían explicados y bueno, pues en un vídeo posterior iremos haciendo otros. Prefiero hacer vídeos cortitos de pocos apartados que un vídeo muy grande que al final ocupe mucho más, ¿vale? Bueno, pues nos vemos en el siguiente y hasta luego.